no hay caída tan baja ni noche tan oscura que pueda apagar la mirada de Jesús sobre nosotros. Yo sé que es una frase larga de recordar, pero no hay situación tan oscura, ¿sí?, que nos pueda alejar de la mirada de Jesús. No se va a acordar de esto, pero después lo vamos a reforzar la idea. Jesús estaba recibiendo golpes esa noche, ¿sí? Estaba recibiendo burlas, estaba siendo castigado, le mentían y demás. Pero miren, dice el deseo de toda la gente, y ustedes lo van a leer, si ustedes lo quieren leer, dice, una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podía haberle dado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, dice el deseo de todas las gentes, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. La traición duele porque tiene que ver con gente conocida, tiene que ver con seres queridos, si no, no es traición. Si es enemigo es un ataque del enemigo. Cuando es... La traición tiene que ver con alguien que yo consideraba confiable. Si fuera del enemigo, recuerde esto, es un ataque, es un engaño, podría ser de parte del enemigo. Pero la traición viene del que yo aprecio, confío, quiero, o espero que reaccione de otra manera. Pero con esto en mente pensemos, ¿se pueden imaginar un ratito, no? Esto sí que no es para responder. Lo que sintió Jesús en ese momento, estuvo mucho tiempo con estos muchachos, con estos chicos, con estas personas, jóvenes, algunos quizá un poco más grandes que él, pero lo respetaban porque era un maestro, sabía mucho, hablaba con autoridad, hacía milagros. A esta altura ya ellos esperaban que se revelara como el Mesías. Ya lo conocían y lo respetaban. Y había pasado, miren, imagínense todo el tiempo, día y noche prácticamente con esa gente. Ustedes lo que van a hacer hoy, van a comer acá, ¿no? ¿Sí? Y siempre uno dice, las mejores reuniones son alrededor de ¿qué? De la mesa, ¿no? Los negocios, ¿dónde se cierran? Muchos grandes negocios se han hecho en una mesa. Siempre la mesa hace que nosotros nos conozcamos. Jesús había comido con esta gente, había cenado, había desayunado, los había alimentado, ellos lo habían cuidado, habían compartido infinidad de picnics por ahí. Habían pasado hambre. Yo creo que a veces la mesa es rico y uno se conoce, pero pasar hambre con alguien te une mucho más. Pasar hambre con alguien es el hecho de decir, no hay para todos, compartir. Un poco para vos, un poco para mí. Jesús había pasado tiempo con esa gente. Entonces, la cita del Espíritu de Profecía, con razón dice, Cristo había sufrido un dolor más fuerte que el que le podía dar un golpe de cualquiera de los que estaban ahí con él. Uno de sus discípulos lo había negado. Entonces, imaginemos un ratito ese momento. ¿Alguna vez sintieron la traición de un amigo ustedes? Es fuerte. Y a veces no tiene que ser una traición profunda, grave, un engaño grave. Muchas veces puede ser un destrato. Los adolescentes, yo tengo otro hijo que está entrando en la adolescencia y uno va a empezar a ver eso así como que a veces no te hicieron nada tus amigos, pero simplemente no te invitaron. No te dijeron, no quiero que vengas con nosotros, no queremos que te... Simplemente hicieron planes aparte y eso duele, ¿eh? Y en la adolescencia, donde vas buscando dónde encajar, ¿sí o no? Molesta. Entonces, sentir la traición de alguien es doloroso. Jesús estaba ahí y uno lo negó. Miren, lo que a mí me llamó la atención fue lo siguiente. Versículo 15 del capítulo 18 de San Juan. Y seguían a Simón Pedro, y el otro discípulo. Obviamente ese discípulo era Juan, ustedes saben. Y él coloca ahí el otro discípulo. Y miren lo que dice acá. Y este discípulo, ¿qué dice el versículo 15? ¿Era qué? Era conocido de quién.
y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Dice que Pedro, ¿dónde se quedó? Afuera. No sé si a ustedes les llama la atención esto, pero ahora lo vamos a desarmar. A la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló ¿a quién? Y le hizo entrar a Pedro. Hasta ahí. ¿Me puedo sacar esto? ¿Se puede? ¿Para la transmisión? ¿No ofende a nadie? Ahora se empieza a poner bueno por eso. Miren, ¿qué le llama la atención de esos textos? ¿No le llama nada la atención? No. 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 Y está bien lo que están diciendo, pero no. O sea, es lo que te llama la atención, pero eso es lo que está arriba. Yo les voy a poner esta duda en la cabeza. ¿Cómo era Pedro? Ok. Una persona impulsiva, ¿se hace notar o no? ¿Cómo era Pedro? Además de impulsivo. Los hijos del trueno eran otros y también eran bravos. Pero era intenso, ¿sí? Y era el que quería figurar siempre, ¿sí o no? ¿Vieron cuando estaba Jesús caminando en el agua y dijo, Señor, ¿sí? ¿Quién se tiró primero? Él. ¿Cómo se imaginan ustedes a Pedro? ¿Como Juan o como Pedro? Como Pedro, ¿se lo imaginan? Un tipo que no iba a pasar desapercibido, un hombre que no iba a pasar desapercibido. Entonces no le llama la atención que no era conocido. De todos los más, si uno dice popular en ese grupo, ¿quién era más? Probablemente se hacía ver. Pedro. ¿Sí o no? No estamos diciendo que, claro, hacía parte del círculo más íntimo de Jesús, pero no el círculo más íntimo de Jesús no eran todas personas extrovertidas. Pedro era el extrovertido. Juan era enojón, tenía un carácter, pero era una persona tranquila. Probablemente era el más chico del grupo. Era querendón. Su evangelio habla mucho de los niños, de las mujeres. Muestra un Jesús cariñoso. Entonces, Pedro, si uno dice así, uno dice rápido, en un juego, nombre de un discípulo de Jesús, la gente automáticamente, ¿qué dice? Y ahí es donde a mí me entra esta duda, me llama la atención. ¿Cómo es que Juan era conocido y cómo es que Pedro? ¿Por qué no era conocido? ¿Por qué no era conocido? Si yo digo, Pedro quería estar sentado en el mejor lugar, quería estar ahí, él quería caminar sobre el agua. No sé, ¿por qué Pedro no era conocido? No deseaba ver el Mesías, él no esperaba que apareciera el Mesías, él no hablaba, no andaba con el grupo de los discípulos, ¿por qué él no era conocido? Y Juan sí, al punto que tuvo que venir, señora portera, déjelo entrar porque... Y ahí está la primera ocasión de Pedro cuando la portera lo mira y le dice, como que pareces discípulo de él, vos también sos... ¿Y qué dice Pedro? Con este mismo acento dice, no, yo no. No. Y no solo contento, o sea, él dice que él quería que no se dieran cuenta, y la inspiración nos dice que él hablaba con palabras fuertes, ¿no? Malas palabras. Entonces, eso a mí me llama la atención, porque después de abandonar a su maestro en el huerto, todos, porque es fácil pegarle a Pedro, es fácil pegarle a Judas con el diario del lunes. ¿Conocen esa expresión? Se usa en Curacautín. ¿Sí los conocen? El diario del lunes, miren, en el deporte esto se da mucho. Todos los deportistas, todos los comentaristas opinan de lo que tuvo que hacer el técnico el día domingo del partido, ¿sí o no? El lunes, con el diario del lunes. Claro, ya el resultado está puesto. ¿Cómo no hizo los cambios antes? ¿Cómo no citó a fulano? ¿Pero cómo no cambió el equipo? El lunes. Entonces, con el diario del lunes nosotros muchas veces decimos, Pedro. Y sí, el pueblo de Israel. Pero qué pueblo terco.
¿no? Y hablamos y le pegamos allá. Nosotros no podemos juzgar a nadie, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Y a veces tomamos la Biblia, la historia de la Biblia y decimos, claro. Todos los discípulos se fueron. Solamente que 2 de ellos los siguieron. Y llevamos una buena para Pedro. ¿Cómo no era tan conocido Pedro? Si él, ¿qué hizo? ¿Por qué no era conocido? No sé. Yo solo vine a ponerte la duda nomás. 2 de ellos se habían atrevido a seguir a Jesús con ese grupo que lo llevó preso, Pedro y Juan. Cuando la cosa se pone difícil, ¿qué hacemos nosotros? ¿Desde dónde seguimos a Jesús? ¿Cuándo seguimos a Jesús? ¿Cómo seguimos a Jesús? ¿De cerca? ¿De lejos? ¿Somos de lo que arrancamos? Para que piense nomás. ¿Sabe que este versículo nos dice que los sacerdotes reconocieron a Juan? Y escuche bien esta otra frase, porque este es el título del sermón. Reconocieron en Juan un discípulo, dice así, él decía a toda la gente. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo, escuche esto, bien conocido de Jesús. Y le dejaron entrar a la sala, esperando que al presenciar la humillación de su maestro, repudiara la idea de que un ser tal fuese el Hijo de Dios. Dijeron, Juan, vení, te conocemos, te ubicamos, sos inteligente. Yo he escuchado gente que dice, tan inteligente y está estudiando para pastor. Pero este muchacho tan talentoso y se fue instructor bíblico. Ay, pudiendo estudiar acá medicina, se va de misionero, no sé, a Kirguistán. Gente que menosprecia ¿qué cosa? La misión. Bien conocido de Jesús, venga y que escuche y que se arrepienta de creer que este puede ser el Mesías. Juan habla en favor de Pedro, lo dejan entrar. Y aquí hay otra escena. Vamos a volver ahora a Juan. Pedro se ubicó cerca de un fuego, ¿no? Alrededor del fuego. Y Pedro, dice el deseo de toda la gente, que se ubicó, ustedes lo pueden ver del 25 en adelante, ¿dónde se ubicó? Cerquita del fuego, cerquita de la gente, mezclándose, pero hay una frase espectacular de toda la gente que dice que se situó presuntuosamente. ¿Qué quiere decir presuntuosamente? Cuando hacemos algo con presunción. Entre los que formaban ahí el grupito. Se quedó mezclándose. Algo más crudo, dice el deseo de toda la gente. Y ahí vamos viendo por qué no era tan conocido. Dice así, no quería ser reconocido como discípulo de Jesús. Y ahí a mí se me aflojan un poco los tornillos, porque digo, si era una persona, como la describimos recién, que no pasaba desapercibida, si él quería sentarse, cuando Cristo viniera en el reino, sentarse al lado de Jesús, si él quería tener un lugar importante, ¿cómo es que no quería ser reconocido como un discípulo de Jesús? A mí una vez me pasó algo muy interesante. Yo asistí a la iglesia adventista. Yo era adventista desde de camarote, así, 16 años, no de cuna. Ya era grande cuando conocí la iglesia. Entonces, ya era consciente. En la semana tenía mis amigos y el sábado tenía mis amigos de la iglesia. Sí, tocaba instrumentos con corbata negra, así, santísimo. Y en la semana era un desastre. La semana era totalmente otra persona. Así mismo, como ustedes me ven. Todavía sigo siendo así. Conocíamos la iglesia, pero de hecho había tanta cuestión, y eso es bueno para enseñarle bien a las personas que llegan nuevos a la iglesia. Yo hacía mis oraciones las primeras veces, las que me habían enseñado en la casa de escuela sabática, y hacía después al final y me acostaba, ¿no? Hasta que uno va aprendiendo lo que es y lo que no es. ¿Y qué me pasó una vez? Salíamos de la iglesia, ¡pac!, y vinieron mis amigos del secundario, de la semana, y me encontraron con los amigos de la iglesia. Y yo, como un fariseo, mi Biblia, tenía un chalequito de lana,
era otra persona. Y me dijeron si los podía invitar al asado. Porque claro, que te ven en una iglesia, o era casamiento, o era bautismo, o había algo. No me podían ver en la iglesia. ¿Sabes que después de eso no había vuelta? Le tuve que explicar, amigo, yo soy adventista del séptimo día, estos son mis amigos, este toca la flauta, no sé cómo se llama eso. No, el otro, el que sale ahí. Flauta, ¿viste? La pegué. Flauta y violín, ¿sí? El otro toca la guitarra y son mis amigos de la iglesia y de siempre, porque yo soy adventista, y no se cayó el mundo, no pasó nada. Pero yo mirando ahora para atrás digo, era Pedro. O sea, a mí me gustaba todo lo que estaba afuera, me gustaba lo que estaba en el mundo, me gustaba hablar como hablaban en el mundo. Me gustaba jugar a la pelota hasta que ya el viernes se ponía el sol, porque ya no había clase, no había nada. El otro día entonces uno podía jugar hasta tarde, y al otro día había que estar firme en la iglesia de nuevo. Porque yo quería estar en el mejor lugar cuando Cristo venga. Pero también quería pasarla allá y hablar como hablan ellos. Y opinar como opinaban ellos. Creo que el primer llamado a ser pastor lo recibí en el curso el día lunes siguiente. Porque cuando entré me dijeron, ¡aleluya!, me gritaban. ¡Bienvenido, pastor! Porque yo tampoco era una persona quieta, yo molestaba a la gente en el curso. Y cuando yo decía a la profesora, a ver ahí, Contreras, acá, lea, yo decía, ¿y cuál es el resultado? Ponerle que decía el resultado y mis amigos decían, amén, gloria. Me habrán molestado así medio año. Y pasó. Pero ellos mismos me decían, el sábado, viernes de tarde, hey, a vos, nos vamos a juntar el domingo porque este no puede el sábado. Al final del año yo le di la fe de Jesús a 2 compañeros. No se cayó el mundo. Pedro estaba en ese camino. Él quería ser discípulo, pero no quería parecer discípulo. A mí me gusta la iglesia, pero no quiero que me vean como adventista ahí afuera. Hay mucha gente que vive en eso, que vive en esa situación compleja. Dice, mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que había traído a Jesús a la sala. Y a veces buscamos nuestros métodos para acercarnos a Jesús. ¿Saben qué? Pedro niega quién es, se camufla y él se calienta en el fuego equivocado, amigo, amiga, hermanos. Y cuidado con eso. Porque Dante Gebel, por ejemplo, predica muy lindo. Valores, cosas ordenaditas. Pero el pueblo de Dios tiene una verdad para este tiempo que no tiene él. El espíritu de profecía dice otras cosas. Dante Gebel, para el que no lo conoce, es un predicador popular de por ahí que anda en las redes. Muy, muy famoso y quiere ser presidente y tiene mucho dinero que ha ganado. Y así, y escuchar mensajes y la música de otras denominaciones o lo que sea, es un fuego extraño. Cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo frío, ¿a qué fuego me acerco? Pedro se estaba calentando en un fuego equivocado, totalmente. No era por ahí. No es convencer a la gente de que Él es el Mesías haciéndome como la gente. El Señor nos manda como ovejitas en medio de lobos, no nos manda como lobos más débiles, nos manda como ovejas, como somos. No nos manda como ovejas camufladas en medio de lobos, nos manda como ovejas, como somos, siendo presa. Volvamos a Juan. Estaba adentro. Pedro quedó en el patio. Y todavía en mi cabeza está por qué no era tan conocido. Pero después me empieza a dar vuelta a otra cosa. ¿Por qué este era bien conocido? Simple y llanamente por lo siguiente. Al entrar en la sala del tribunal, Juan, la gente grosera, que vilipendiaba a su maestro, que también había groseros ahí adentro, no lo hizo.
No fue interrogado. ¿Sabe por qué no fue interrogado como Pedro? Tú pareces como que, ¿sabe? Simplemente ¿por qué? Porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. ¿Hay alguien de leyes acá? ¿Sí? ¿Vos? ¿Quién? ¿Quiénes son de leyes? Levanten la mano. ¿O no quieren ser reconocidas como gente de leyes? Ah, no, mentira. Leyes, abogado, ley, así. Culpable, adentro o afuera, inocente. Usted, vamos, usted también. Ustedes miden la actitud de la gente, ¿sí o no? Y hay gente que se le nota que es culpable y hay gente que no se le nota que es culpable, ¿verdad? Hay gente que se le nota que es inocente. Y hay otros que vos no sabés para dónde van. Son los más peligrosos. Me imagino, yo no sé nada de eso. Lo que sí yo aprendí a partir de esta historia es que uno tiene que ser como es nomás. Tratar de ser lo mejor posible, si soy cristiano, un discípulo bien conocido de Jesús, y no asumir una falsa postura, una falsa actitud, una falsa identidad. No fue interrogado porque no asumió una falsa actitud y así no se hizo, ¿qué cosa? Sospechoso. La gente sabía quién era Juan. Buscó un rincón retraído, eso sí, donde quedarse inadvertido para la muchedumbre, pero miren qué lindo esto, pero tan cerca de su maestro Jesús como le fuera posible estar. Cuando nosotros estamos mal, anhelamos simpatía, ¿sí o no? Que alguien te escuche, que alguien te abrace. Jesús había anhelado simpatía cuando empezó a entristecerse entrando ahí al Getsemaní y sus discípulos durmieron. Pero Juan, cuando ya estuvo ya lúcido en toda esta situación, fue el único empático con su maestro. Trató de estar cerca. No podía meterse, pero estuvo muy cerca. ¿Los otros dónde estaban? En buen chileno. ¿Qué hicieron? Arrancaron. El otro que anduvo negociando se desapareció por ahí, también luchando con sus demonios. Pedro negándolo. Pero Juan, que se consideraba adventista, que esperaba al Mesías, que quería ser discípulo de él, se mantuvo ¿dónde? Tan cerca como le fuese posible. Juan era un discípulo bien conocido porque trataba de estar cerca de Jesús. Simplemente eso. Eso cambia las cosas, ¿eh? Es un componente, es un agregado a esta olla que es mejorar el carácter muy importante. Es un agregado muy importante. Si yo anhelo estar siempre cerca de Jesús, cambia las cosas. Cambia las cosas en el trabajo, cambia las cosas en la casa, cambia las cosas con las amistades, cambia las cosas con la música, cambia las cosas con la comida, cambia todo agregar a Jesús. Ahora, la cuestión acá es que Jesús está dispuesto, es mi actitud. Y aquí estamos mirando actitudes, no estamos juzgando, no estamos evaluando, estamos ¿qué cosa? Aprendiendo de estas actitudes, de las buenas y de las malas actitudes. Miren, mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro, recuerdan aquí, versículo 25 en adelante, cuando Pedro dice, no, y sonó la alarma. ¿A cuánto les gustan las alarmas? A mí no me gustan las alarmas. Nunca me gustaron las alarmas. He aprendido con el tiempo, ¿eh? Mi esposa me ha ayudado mucho, pero yo soy de las personas que pone una alarma, la apago. Otra alarma, la apago. Y hasta capaz que me quedo dormido. Y ahora, con el tiempo, suena la primera alarma y me levanto, chocando con lo que sea, pero me levanto. Mi esposa a las 4 de la mañana ya está, ¿sí? Y no es cuidadosa para levantarse. Y mi hijo más chico, ese también, como resorte, le abrió los ojos y el tipo está como si estuvieran las 5 de la tarde. El otro es como yo, que nos arrastren. Cuesta. ¿Te gustan las alarmas? Las alarmas del auto, te encantan, ¿no? A mí no me gustan las alarmas. Y yo me imagino que a Pedro no le gustaban las alarmas. Por lo menos esa no le gustó. No, y cantó. Estoy seguro que con el tiempo vos le preguntabas a Pedro, ¿tu animal favorito?
El gallo no era. Sonó. Y fue tan didáctico lo que le dijo Jesús. Fue tan didáctico. Fue de una manera tan clara. Cuando cante ese gallo. ¿Qué cosa? Pero puede parecer chistoso, pero recuerden, piensen en esto. Cada vez que Pedro, una persona que quizás luchó con esa tendencia a no ser, a tener que vivir su cristianismo firme, cada vez que escuchaba a ese gallito, por ahí, ya predicando el evangelio, sanando a alguien en una aldea, ¿qué cosa? Recordaba que, no el error, sino cómo Dios lo había perdonado en aquella situación. Yo quiero pensar que cada vez que Pedro escuchaba un gallo, que más de una vez predicando por ahí, vio pasar un gallo y habló de la misericordia a la gente que lo escuchaba. Cada vez que él veía un fuego, Pedro fue un hombre que aprendió de sus errores. Y miren lo que pasa acá. El Salvador dejó de mirar a los que lo estaban golpeando y enjuiciando y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia lo de su maestro. ¿Qué sentirías si Jesús te mirara justo cuando erraste? ¿Cuántos tienen hijos? ¿No les pasó ya, más de una vez quizás, que lo viste justo? ¿Cuándo? Justo. Y a la vez es una cuestión, una conexión así, ¿no? Con las madres. Y él te ve, o ella te ve. Ustedes saben cuando... Yo tengo mis dos hijos. Entonces, cuando el más grande está, lo agarro haciendo, y él me ve, él te mira como... Y hace, él se tira así, como... Perdón. Y vos mirás al otro que está haciendo mal. ¿Qué? O sea, como... ¿Qué me tenés que estar viendo si no? ¿Por qué me mirás así? O sea, te traslada la culpa enseguida. Decís, ¿qué? ¿Pasa algo? Y uno lo sabe. Jesús miró a Pedro, se vieron los dos. Y miren esto, dice, en aquel semblante amable leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Jesús no estaba enojado porque Pedro lo negara. Yo pienso que Jesús sí estaba desilusionado. Porque Él le dijo, le advirtió. Y yo creo que si le advirtió y le avisó y todo, hasta pienso, digo, quizás Pedro podría no haberlo negado. Y me quedé con eso, pero yo les voy a sacar esta duda igual como yo me la saqué, con el espíritu de profecía. Porque es una enseñanza para nosotros. No vinimos aquí a darle, a juzgar a Pedro, a revolcarnos en los errores de Pedro. Porque, a ver, esto se está transmitiendo, si hay adventista escuchando y si no, bueno, no importa. Nos gusta a veces escarbar, hurgar en el error ajeno. Y se trata aquí de, por eso bien dicho está lo que dice el espíritu de profecía, de ver por qué Juan era un discípulo bien conocido y no porque Pedro tenía ganas de no parecer un discípulo. Pero es importante ver esta situación para sacar la lección al final. Pedro, al ver el rostro pálido, doliente, los labios temblorosos, la mirada de compasión y perdón, dice que su corazón fue atravesado por una flecha y no aguantó más. Se le vinieron todos los recuerdos a su cabeza. Yo cometí errores, uno que otro más fuerte, que me hizo pasar amarguras. Y me pasó lo que le pasaba a Pedro. Recordás todo. Y repetís la escena y decís, si hubiese hecho esto. O cuando dijiste algo que no debías decir. O estabas diciendo algo muy tranquila, y la persona escucha. No era para que escuchara. Le erraste al grupo, en el WhatsApp. Eso pasa muchas veces. Errores. Pedro se vio en el error. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús. Pero ahora él dice, miren, esta cita es
oro. Dice, pero ahora él comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad el mismo Pedro desconocía. Entonces, Jesús no mira con ira, Jesús no condena a Pedro. Entonces, Pedro, ¿qué hace? Se larga a correr, se va. Vino una oleada de recuerdos y prefirió salir de ahí. Recordó, Simón, Simón, y aquí Satanás los ha pedido para ser zarandeados. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Reflexionó en su ingratitud, en su falsedad y salió corriendo de la sala, salió corriendo de ese lugar, con el corazón roto. ¿A dónde vamos nosotros cuando traicionamos a Jesús, cuando cometemos un error? ¿A dónde corre cuando le falla a Dios? Yo no le voy a decir a dónde voy, no le voy a decir qué hago. Pero piense por un momento, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Es bueno pensar en eso. Capaz que usted esta mañana esperaba un sermón más pila, más no sé qué. No, amigo, vamos a reflexionar un ratito acá. Qué alegre, que estamos cumpliendo años. Y de malo que soy. ¿Estamos cumpliendo años para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser de estar un año acá? ¿Cuál es la razón de ser del siguiente año? ¿Saben dónde llegó Pedro en su carrera? ¿Saben dónde llegó? A Getsemaní. Cuando uno ve Getsemaní, ve a Dios entregando a su Hijo. Donde Jesús dice, yo no me quiero morir por esta gente. Y la carga del pecado lo hacía sentir que se separaba del Padre. Y Él dice que se haga tu voluntad. Y el Padre entrega a quién hay, al Hijo. Getsemaní es Dios Padre cumpliendo su promesa. La cruz es Jesús dando su vida por nosotros. Y Pedro vuelve a Getsemaní, llega ahí. Dice, se recordó vívidamente las escenas que habían pasado hace unas horas ahí atrás. Recordó cómo Jesús había llorado, agonizando. Recordó que Él les pidió que estuvieran en oración y ellos no habían podido orar un rato por Él. Se vio a Él durmiendo. Recordó que Jesús le dijo, velad y orad para que no entre en tentación. Se sentía mal porque ahora Él había añadido una carga más pesada al corazón de Jesús. Y esto a mí me rompió el corazón, les digo así sinceramente. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre, cayó Pedro sobre su rostro. ¿Saben qué dice el deseo de toda la gente? Deseó morir. La culpa. Por allá, en otro lugar andaba otro sintiendo culpa. Judas, que también tenía su idea de cómo acercarse a Jesús, de cómo ganar del Evangelio. Tenía una idea de cómo él relacionarse con Jesús. Judas también deseó morir, porque a veces decimos Judas. ¡Ay! Pedro deseó morir, Judas deseó morir. Pero no para, como Cristo, no, que tenía que morir para salvación. Uno por remordimiento y el otro por culpa. Miren, Pedro deseó morir, pero Pedro se arrepintió de su error y buscó el perdón. Judas también deseó morir, pero por remordimiento. Y esa es la obra de Satanás. El pecado es muerte lejos de Jesús. Juan era un discípulo bien conocido porque él no se hacía una imagen falsa de lo que era un discípulo, porque él no deseaba pasar desapercibido. Juan no iba a sentir ni remordimiento ni culpa, quizás pensaba y se examinaba, decía, yo podría haber hecho algo, ¿qué hicimos mal? Esto no debía terminar así. Sin duda estaba afligido. Esa noche todos estaban sufriendo. Pero aquí hay algunos que eligieron cómo. La obra de Satanás es alejarnos de Jesús, porque sabe que lejos de Jesús está más cerca la muerte.
Y el camino del enemigo siempre es hacia la tumba. Él estaba ya al lucero de la mañana y ¿a dónde va a terminar? Nosotros eso lo sabemos. Ahora el camino de Jesús es siempre superador, es redentor, es tomarme de allá abajo, del deseo de morir y llevarme ¿a dónde? A vida eterna y abundante, el lugar donde yo estoy, quiero que ustedes estén. La paz que yo les doy no se compara con nada. Entonces, la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es simplemente que el remordimiento te aleja de Jesús y te hace patinar en tu propio error y tu culpa. Y el arrepentimiento es decir, reconozco esta falta, la llevo a Jesús. La capacidad que tiene Dios de perdonar es infinitamente mayor a mi capacidad de pecar. Así que hermano, vaya confiado a los brazos de Jesús. No tenemos que pasar por esta situación, porque para eso está registrada acá. Aprendamos de los errores. Yo la primera vez que vi a mi suegro se parece a usted, hermano. Ya no está más él. Un hombre alto, así, gringo, todos los ojos claros. Y lo primero que me dijo, era arquitecto. Me dice, ¿en calidad de qué es esta visita a Benjamín? Yo le digo, ¿cómo en calidad de qué? Claro, mi esposa, igual así que usted le va a tener que preguntar en calidad de qué esta visita. Y yo dije, no, somos amigos. Ok. Pero igual me dio algunas lecciones como que ya sabiendo que eso no iba a quedar en amistad nomás. Y una de las cosas que me dijo es que la gente sabia, hablando de su familia y de cosas, porque el hombre hablaba un montón. Sabía, por eso hablaba. Y me dice, la gente inteligente aprende de sus errores. Pero el sabio, ¿qué hace? Aprende de los errores de los demás. Yo primera vez que había escuchado eso, después lo leí, todo bien, pero la primera vez. Entonces dije, si la hija es inteligente como este señor, vamos bien, dije, ¿no? Y estamos viendo la historia de Pedro como gente sabia que busca al Señor, que es el principio de la sabiduría. Aprendamos de los errores de Pedro, no lo juzguemos, pero aprendamos de él. No pongamos allá en un altar a Juan, pero aprendamos de él. ¿Sí? Si alguno aquí está viniendo por las monedas como Judas, amigo, el evangelio no es por ahí. Por las bendiciones, por los panes, por los peces. La advertencia para nosotros hoy, por haber dormido, cuando Jesús les había invitado a velar y a orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Y vamos a ver por qué Pedro había cometido ese error. Porque él terminó deseando morir. Todos los discípulos por dormir en esa hora crítica habían perdido. Habían tenido una gran pérdida. Juan, Pedro, Judas, los que arrancaron. Cristo conocía las pruebas que iban a pasar. Sabía las pruebas que iban a pasar. Y yo voy a hacer un eco acá al tiempo en que nosotros vivimos. Cristo sabe las pruebas que la iglesia va a pasar. Sabe lo que se viene previo a su venida. Sabe que tenemos que velar y orar y por eso nos indicó prepararnos, ¿sí o no? Sabe que no tenemos la vida contada así, yo no sé cuándo voy a dejar de existir. Sabe que hoy yo tengo que entregar mi vida a Dios. Sabe que hoy tengo que ser un discípulo bien conocido. Sabe que hoy si estoy cometiendo un error como Pedro, tengo tiempo para arrepentirme. Puedo ir a Getsemaní, me puedo arrodillar. Dice más, sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos, porque tampoco hay que acusar a esta gente, no eran un desastre, el enemigo también estaba obrando. Y estaba, digamos, cuando ellos estuvieron ahí en el huerto de Getsemaní, había una atmósfera donde el enemigo estaba siendo más fuerte en sus ataques con ellos. Lean el deseo de toda la gente, es buenísimo ese capítulo. Por eso los había advertido y amonestado. Y miren lo que dice acá. Escuche esto. Si hubiese pasado en vigilia, en oración, aquellas horas transcurridas en el huerto, esas horas atrás, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza. Si hubiese pasado en oración, solo esas horas. Miren, son momentos, ¿eh? Y para esos momentos uno tiene que estar preparado, saber entender el tiempo en el que vive.
Y la frase que sigue a esto en el deseo de toda la gente dice así: no habría negado a su Señor. Y ahí es donde yo decía, por eso Jesús le dijo, te aviso que antes de que cante el gallo. Y por eso después cuando él lo mira dice, Pedro. Por eso la advertencia es tan importante. ¿Qué virtud tiene Juan? Prestaba atención a la palabra de Jesús. ¿Qué podemos aprender de Pedro? Hay que estar atento cuando Jesús habla y que aunque yo pueda caer, ¿recuerdan la primera frase? No hay noche, no hay caída tan baja, ni noche tan oscura que nos pueda alejar de ¿qué? Jesús no rechaza a nadie. Miren, si los discípulos hubiesen velado con Jesús en su agonía, habrían estado preparados, dice el deseo de toda la gente. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de la angustia de Jesús. Habrían podido recordar que había sufrimientos antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos lo sabían, todito eso lo sabían. Yo quiero que piense por un momento cuando este mundo ya no dé más y Cristo esté por venir y el engaño sea así como la IA. ¿Vieron la IA? A mí me hace pensar en eso, cuando falsifican tu voz, tu cara. Yo digo, que es verdad y que es mentira. Cuando el enemigo obre su engaño final, todo fue dicho antes. Es como cuando te enseñan a manejar. Una vez que te subí al auto, ¿cómo era esto, no? Pero antes uno tiene en la cabeza, está facilísimo esto. Y una vez que empieza el estrés, los nervios, el miedo, la vergüenza. Pedro le pasó todo eso, miedo, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue más fácil? Negar, pasar desapercibido. Miren, termina diciendo el deseo de todas las gentes, en medio de la lobreguez, de la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Recuerden, Jesús no rechaza a nadie. Yo no puedo juzgar a nadie. Debo vivir mi relación con Cristo de manera personal, particular. No porque tenga a la familia más santa de la iglesia, al padre o a la madre más santos de la iglesia, yo soy salvo. O a mi esposo o a mi esposa. O porque haga la escuela sabática todos los días. Yo tengo que tener mi relación con Cristo personal. La escuela sabática ayuda. La oración es vital. El estudio de la Biblia, vital. Dar testimonio de mi fe, sí que ayuda un montón. Viva tranquilo, viva feliz, viva en paz, porque usted conoce el tiempo en el que vive. Tiene cierto poder, ¿sí o no? Si alguien viniera hoy desesperadamente, el mundo se va... ¿Cómo es su nombre, hermana abogada? ¿Ana? Alejandra. Bien, Alejandra, el mundo se va a acabar, sí, porque Trump va a meter un balazo universal. ¿Y usted sabe cómo va a terminar el mundo, sí o no? ¿Quién va a tener más calma? Capaz que hasta te da miedo porque las noticias lo dicen y todo. Pero hay un cierto poder en el conocimiento, ¿sí o no? Sin duda. Y ustedes tienen ese poder a la mano. Pueden llevarle paz, tranquilidad a otra persona. El poder del testimonio. ¿El Evangelio ha sido bueno con nosotros? ¿Ha sido bueno el Evangelio en su vida? ¿Le ha servido el Evangelio? ¿Le ha hecho bien? Miren, a veces compartimos cualquier cuestión por ahí en el día a día. Te comparto, te mando un mensaje, amigo, amiga, están las ofertas de Falabella ahora full, tal cosa. Como mandan algunas mamás, eso, el cyber, hay un cambiatón, a mí me llegan, pastor, le digo para que le diga a sus hijos, hay un cambiatón de figuritas en tal lugar, de láminas del mundial. ¿Por qué compartimos esas cosas? Es muy barata el ejemplo que le estoy poniendo, pero es válido. ¿Por qué compartimos eso? Porque nos ha hecho bien, porque nos ha servido, porque nos gustó. ¿Cuánto más el Evangelio?
Amigo, estamos cumpliendo 1 año, te quiero invitar a comer arroz. ¿Cuándo? El sábado. ¿Dónde? En tal lugar. Los Gavinos se llamaba, ¿no? La calle. A comer. No, yo le soy re sincero, a mí las comidas, uno come, la pasa bien en los almuerzos de iglesia, pero no come bien. Esa es mi experiencia. A mí me gusta cocinar, a mí me gusta meterle mano a la olla. La comida de hoy, yo preparé ayer, así, varias cosas, me gusta hacer algunas cosas. Y, claro, cuando uno hace es como un poquito más exigente. Pero uno va, ¿por qué? Porque la pasa bien con el entorno. A veces uno ni come, pero está ahí, estamos, ¿no? En nuestra casa. Esas son las cosas que nos identifican, que nos dan vida. Y quizás eso hay que compartir un poco más. Un discípulo bien conocido no se hace sospechoso. Un discípulo bien conocido trata de estar lo más cerca de su Señor como sea posible. Un discípulo bien conocido intercede por aquel otro discípulo que tal vez no es tan conocido. Miren, Jesús no rechaza a nadie. Busquen esta perla para terminar. Marcos capítulo 16, versículo 7. 16, 7. Marcos 16, 7. Recuerde, ¿es bueno ser como Juan? Claro que es bueno ser como Juan. Es el ideal, es el hijo perfecto. ¿Sí o no? Pedro quizás es un poco más ese hijo que te pone un poquito más difícil. Pero la historia de Pedro, la situación que vivió Pedro, nos da a nosotros una lección enorme de vida. Jesús nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y aquí lo más importante de Pedro, no se queden más con esta parte de que lo negó y lo negó 3 veces y el gallo. Quédense con ese Pedro que corre a Getsemaní y se arrepiente. Ese es el valor de la historia de Pedro. Por eso digo yo, en el futuro, desde ese momento, en el futuro de Pedro, cada vez que él pasaba por Getsemaní, cada vez que él veía un gallo, cada vez que pasaba cerca de ese patio donde Jesús lo miró, no había remordimiento, no había tristeza en el corazón de Pedro, en la cabeza de Pedro. ¿Qué había? Había la profunda convicción del perdón de Dios. ¿Por qué? Marcos capítulo 16, versículo 7, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lean el versículo, ¿qué dice? En voz alta, el que quiera. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Primero lo había dicho antes, vamos a partir de atrás. Y después dice, díganle a quién, a sus, de atrás para adelante, discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Sí, claro, Pedro, Juan. ¿Y quiénes más? Los que arrancaron. Los que se fueron apenas se puso difícil la situación. Todos se fueron. Les hago una pregunta. ¿Conocen a alguien que arrancó? ¿Conocen a alguien que se puso difícil la situación y empezó a trabajar en sábado, empezó a hacer otras cosas y se fue? ¿Conocen a alguien que se puso difícil la situación y no está aquí hoy? ¿O no está allá? ¿No sería bueno ir a decirle, amigo, Jesús te quiere ver en Galilea? No importa si arrancaste en el momento que humanamente hablando Jesús te necesitaba más cerca. Jesús resucita y le dice a estos, sus siervos, sus ángeles, díganle a las chicas cuando vengan, díganle lo siguiente, vayan y háblenle a quién, a Pedro, es el primero que menciona. Ese que está todavía allá, que se arrepintió, que está ahí sufriendo, vayan, díganle, ¿qué? Que lo espero ¿dónde? ¿Cuántos quieren encontrarse con Cristo en Galilea? Y la invitación es para aquellos que se fueron, si hay alguno aquí que se fue y está volviendo. Y a veces presente estás aquí, en cuerpo, pero tu cabecita está en otro lado. El Señor te espera en Galilea. Le puedo estar hablando a un Juan, ¿sí? Que toca la guitarra, que canta, que viene desde lejos y espero que le den comida. Que tiene a sus hijos espectaculares en la iglesia y que tocan espectacular y ponen sus talentos al servicio de Dios. Juan.
el encargado del grupo, el que está liderando, la que toma la escuela sabática. Juan, discípulos bien conocidos. El pastor, que ya podría estar disfrutando de su jubilación y acá está, ¿no? Se siente un pibe de 15. Juan, si empezamos a sacar chapa, podríamos sacar acá, ¿cuántos Juanes hay? Pero también puede haber Pedro, que aquí hoy está, micrófono en mano, la Biblia predicando, y en la semana, ¿sí? Todavía no lo negó, porque no se presentó la situación, pero en la semana, eso es lo que tenemos que llevarnos de aquí. Si quizás yo estoy hablándole a alguien así, sepa que este es el momento de velar y orar para que cuando venga el ataque del enemigo, yo pueda estar firme y no negar mi fe. Y allá, al final, a lo último, si pasara por la experiencia de Pedro, Dios igual te está esperando. ¿Para qué? Para redimirte, para levantarte, para abrazarte. ¿Sí? No hay caída tan baja que el Señor no nos pueda rescatar. Pedro estaba en una situación de muy triste, me quiero morir. Recuerde, Jesús nos está mirando y en su mirada hay perdón, hay esperanza y hay vida eterna. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a orar ahora, ¿ok? Y usted de aquí, escúcheme bien lo que le voy a decir. No voy a poner acá pentecostal ni nada por el estilo. No somos de ese estilo nosotros. Pero sí le voy a decir algo. Vamos a orar y usted de acá se va a ir con la plena seguridad de que Dios lo y la perdonó. ¿Ok? Por lo que sea. Yo no sé qué. Pero te vas a ir de aquí con la seguridad del perdón de Dios, ¿sí? Y de la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios, otro día, eso para otro sermón, para cuando cumplan 2 años, la Biblia nos enseña que cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, es como con el leproso. El perdón es en el momento, es en el momento, inmediatamente. Así que todos los que quieran acompañarme en esta oración, solamente tienen que inclinar el rostro y cerrar sus ojitos un ratito nada más. Querido Dios, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por escucharnos, gracias por tu palabra, gracias por la historia de Juan, que nos muestra, Señor, que vale la pena estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, pasar tiempo contigo, para que en los momentos de prueba podamos salir adelante. Gracias, Señor, porque el ejemplo de Juan nos muestra que él no solo creyó tu palabra, anhelaba estar cerca, siempre escuchándote, cerca de ti, estuvo en la cruz. Y queremos ser como él. Queremos ser discípulos bien conocidos. Queremos ser personas que vivan su vida cristiana, su adventismo, libremente. Que el enemigo, Señor, no tuerza nuestros pensamientos, pero que podamos ser felices, trabajar en nosotros para tener un buen cristianismo, sin atacar al resto, sin querer controlar al resto. Trabajar en nosotros nuestra vida espiritual. Y queremos pedirte fuerza y tu Espíritu Santo para eso. Señor, también queremos pedirte, si en esta hora aquí hay alguien como Pedro, que lucha con estas dos identidades, que nos ayude, Señor, a aprender de su historia. Aprender, Señor, de que arrodillándonos, pidiendo perdón, poniendo nuestra vida en tus manos, vamos a ser levantados, redimidos, perdonados y habilitados para vivir una vida contigo, Señor, sin ninguna vanidad ni sin ninguna restricción de nuestra parte. Libres, Señor, siendo felices, hablando a otros de lo bueno que es vivir en Cristo Jesús. Ayúdanos también a prepararnos como iglesia, como personas para el tiempo en el que vivimos, para entender los momentos en que vivimos. Y mientras lo hacemos, Señor, que podamos contar a otros de que Cristo viene y esperamos que venga pronto. Señor, queremos dejar nuestras vidas en tus manos en esta hora, pero también queremos en este momento pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros errores,
porque quizás hemos ofendido a alguien, quizás, Señor, te hemos ofendido a ti, quizás te hemos negado con alguna actitud, y quiero pedirte perdón por mí y también, Señor, que tengas en cuenta el pedido de perdón de mis hermanos aquí. Señor, también en esta hora queremos rogar tu bendición, tu compañía, que tu bendición y tu Espíritu Santo sean derramados sobre nosotros en esta mañana. Bendice aquí la iglesia en la dehesa. Cuida de cada hermano que aquí está. Bendice a aquellos que están necesitando un abrazo cariñoso en esta hora de tu parte. Que tu Espíritu Santo se haga presente en sus vidas, en sus hogares. Y también cuida de aquellos que vinimos hoy de visita, Señor. Gracias por el año que está cumpliendo la iglesia en este lugar. Que pueda seguir siendo un faro en esta zona de la ciudad, que pueda seguir iluminando la mente de otras personas, pero sobre todas las cosas, que esta iglesia pueda crecer de la mano de mis hermanos y que pueda prepararse para la segunda venida. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos seguros, porque oramos en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.